Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Hoy me encuentro con Cristina Jiménez, que actualmente es una estudiante del máster en astrofísica, física de partículas y cosmología, pero ella se está enfocando en astrofísica en la Universidad de Barcelona, en España. Y pues bueno, ella tiene un canal que se llama A Stargazing Live. Y ella básicamente tiene un canal, pues se puede decir que equivalente al mío, pero enfocado, más bien te muestra su maestría en astrofísica y todo lo que hace, que a mí como son temas que a mí me interesan bastante, pues me encanta. Y yo sé que a muchos de ustedes también les encanta, si es que ya lo conocen o si es la primera vez que escuchan de ella, pues les digo de una vez que les va a encantar. Y bueno, Cristina, yo dejo que te presentes con la audiencia. ¿Qué nos puedes contar de ti? Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu canal, por tener esta plataforma tan bonita. Como bien has dicho, estoy estudiando el máster en astrofísica, física de partículas y cosmología, aunque en realidad lo que básicamente estoy haciendo es astrofísica, porque el máster tiene dos partes muy separadas. Actualmente estoy cursando la segunda parte del máster y estoy básicamente enfocada a realizar la tesis de final de máster, que es un trabajo básicamente de investigación que puede durar entre 9 meses, medio año, depende del tema o de cómo esté enfocado. Y bueno, estoy aquí para intentaros resolver algunas dudas sobre lo que estoy estudiando, perspectivas de futuro y un poco intentaros ayudar, que por eso estamos aquí. Así pues, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy seguro de que va a ser una entrevista que, bueno, más bien es una entrevista que han esperado mucho en el canal, aunque a lo mejor no sabían que la necesitaban, ahorita se están dando cuenta. Y bueno, como tú dices, aquí estamos para ayudar, ojalá que así sea. Vamos a empezar. Ustedes no lo saben, les voy a contar de una vez. Esta entrevista va a ser en dos partes. Primero vamos a hablar de toda la experiencia de Cristina en, bueno, yo le llamo licenciatura, en español se le dice grado, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de esa experiencia y pues de consejos, demás. Y luego vamos a meternos con lo jugoso de la maestría para que estén ubicados y al final, como siempre, las preguntas de ustedes, de los suscriptores. Primera pregunta. A ti, Cristina, ¿cómo te interesó la física? Bien, a mí la física casi que me interesó un poco de rebote. Yo desde pequeña estaba interesada en astronomía, sabía que quería hacer eso desde pequeña, entonces fui creciendo y me di cuenta pues de que no podía hacer astronomía así sin más, que tenía que estudiar. Entonces, pues bueno, yo fui indagando en qué asignaturas iba haciendo en el colegio e intenté como buscar mi camino para poder llegar a esta meta. La física en general me gustaba mucho, sobre todo pues la parte de cuántica, de cosmología. Tampoco, claro, no conocía mucho la física porque al final todo esto tiene un fundamento matemático que hasta que no te metes de lleno a ello no conoces muy bien. Entonces, por una parte me interesaba la física, quería estudiar astronomía. En España no existe la licenciatura ni grado en astronomía, así como existe en otros países, pero en realidad al final las asignaturas que uno estudia en astronomía vienen a ser casi las mismas que en física, solo pues que al final se hace una especialización. Entonces yo estuve buscando la universidad que me ofreciera, por una parte, una base muy sólida en física teórica para que pudiera tener conocimientos suficientes para dedicarme a astronomía y que por el otro lado me ofreciera créditos optativos en ese tema. Había dos posibles universidades en mi caso, que eran la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Me quedé con la Universidad de Barcelona básicamente porque ofrecía astronomía como optativas y la otra no. Fíjate que en entrevistas que he visto para diferentes astrofísicos, les hacen una pregunta parecida y dan esta respuesta de, bueno, y pues yo quería ser astrónomo, pero me di cuenta que para ser astrónomo tienes que estudiar física. Y también he visto la pregunta, seguramente también la has visto en tus comentarios, entonces para que sepan, a lo mejor pueden encontrarse en algún lugar la licenciatura o el grado en astronomía, pero si tienen la licenciatura o el grado en física es igual, o sea, ve por ese camino y más bien. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en el grado, en general? Vale. Yo dividiría mi experiencia en el grado en dos etapas. La primera etapa, que sería la de asignaturas obligatorias o asignaturas fundamentales, y después la parte en la que me especialicé.
En España el grado tiene 4 años, anteriormente tenía 5, la antigua licenciatura, luego hubo un cambio de plan de estudios y pasaron de ser 5 años a 4. Básicamente los primeros años, pues como en cualquier lugar, se estudian las bases de la física y eso implica pues estudiar física clásica y muchas matemáticas, muchísimas. Entonces, pues bueno, el principio de la carrera fue duro, porque obviamente hay mucho cambio de nivel desde que vas al colegio hasta que vas a la universidad. Y al principio como que son asignaturas muy, muy teóricas y que ves como muy lejano el camino hasta yo quiero hacer astrofísica, quiero hacer física cuántica, quiero hacer esto, no quiero hacer, pues yo qué sé, planos inclinados, no quiero estudiar teoremas de álgebra. Entonces, la primera parte, la verdad, es que fue bastante dura para mí, pero pese a ello, aunque tuviera momentos de decir quiero dejar esto, yo sabía que eran las bases y era lo que tenía que hacer. Así pues así hice mis primeros años, pasé estas asignaturas, algunas me costaron más que otras, pero al final pues las superé. Entonces, cuando llegué a tercero o cuarto, empecé a hacer asignaturas de astronomía y hubo 2 momentos clave para mí, que fueron mi intercambio a Canarias. En Canarias está una de las mejores instituciones del mundo en astronomía, el Instituto de Astrofísica de Canarias, entonces estuve en la universidad residente de allí, estuve un semestre entero cursando allí los estudios, tuve la oportunidad de estar 3 días en el Teide observando, o sea que fue una oportunidad maravillosa, y también tuve la oportunidad de hacer prácticas en mi departamento con el que es mi actual tutor de trabajo de final de máster. De alguna forma fue mi introducción a la investigación y con la que me di cuenta que realmente este era mi camino, que yo quería ir por ahí, que yo quería investigar y que realmente pues me gustaba. Entonces a partir de ahí como que me sentí mucho mejor porque veía que estaba ya haciendo lo que quería, que estaba yendo en el camino correcto y que por eso me gustó. Por eso es muy importante, yo siempre digo a la gente el primero de carrera no es representativo de la carrera, te da las bases para que tú puedas adquirir ese conocimiento. Física no es solo álgebra, no es solo cálculo, no es solo planos inclinados, es mucho más, pero sin saber los planos inclinados, luego no puedes resolver la ecuación de Schrödinger, aunque parezca absurdo, pero sí, hay que tener las bases. Exacto. Por ejemplo, hace unas semanas yo estaba resolviendo la ecuación de Schrödinger porque llevo mi primer curso de cuántica, lo estaba haciendo en el pizarrón y viene mi hermana y pues me dice que pues ahí veo unas integrales y dice a lo mejor le puedo entender porque ella apenas está llevando cálculo integral. Ella no estudia física, estudia actuaría. Pero entonces dije, bueno, a lo mejor sí le puede entender si lo explico. Pero para poder explicárselo tuve que construir ahí como que varias capas ahí de conocimiento que poco a poco la llevaron a entender al menos de forma matemática lo que estaba haciendo. Entonces yo lo sentía como pasos muy pequeños, pero realmente sí te llevan a donde quieres llegar y es muy satisfactorio. Sé que es difícil, es complicado porque esos pasos pequeños son difíciles. O sea, no por ser las bases es algo fácil, no. Cuesta un montón, pero sí sirve y sí llega el momento, como tú dices, de cuántica, de astronomía, de cosas más teóricas, que es por lo que muchos aspiramos cuando entramos a la carrera y pues yo he estado muy, muy feliz. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. Te quería pedir que nos comentaras alguna decepción que tú llegaste a tener en el grado, porque así como hay cosas buenas, pues también hay cosas malas y es normal, pasa en todos lados. A ver, yo creo que todo el mundo pues se idealiza de alguna forma su experiencia en la universidad y en el caso de física creo que hay como un poco de idealización de "Buah, voy a hacer la ciencia", todo esto, aparte pues del primero de carrera, que la verdad fue un poco decepcionante para mí, pero en realidad fue algo que acepté. Otra cosa que no me ha gustado nada de la carrera de física, pero al final es un poco la realidad, es la competitividad implícita que hay en los grupos, no solo de investigación, sino a nivel de universidad y cómo se nos trata a nosotros debido a esto. Creo que obviamente es muy importante entender que al final las plazas no son limitadas, que no todo el mundo puede investigar porque no hay suficiente dinero para todo el mundo, pero sí que cuando uno se esfuerza y le cuesta y ve que por parte de algunos profesores el feedback no es el adecuado, que se te desprecia, no sé, he visto algunas actitudes de algunos departamentos que realmente me han llegado a plantearme, ostras, ¿qué imagen das al público como físico? Porque es muy importante ser buen investigador, pero al final ser buena persona va mucho antes que esto. Y la verdad es que en este aspecto me he llevado más de una decepción en mi universidad. Obviamente no todo el mundo es así, me he llevado
experiencias fantásticas, pero sí que me he llevado alguna experiencia muy, muy mala de decir, esto no es sano para mí, has incluso sobrepasado lo que se llama el respeto. No sé si has vivido alguna situación así en tu universidad. Pues fíjate que yo también he tenido cosas que no me han gustado, pero hasta ahora, así como lo que tú nos cuentas, no sé si sea porque mi universidad es más pequeña. Por ejemplo, no sé cómo te pasó a ti, pero nosotros entramos 200, cuando yo entré éramos 200 y ahorita, digamos, al corriente somos, no sé, 20. Ya, Entonces, sí. así que en cuanto a, no sé, que se sienta un ambiente así competitivo, a mí no me ha pasado, no sé si a los otros sí, pero como somos muy pocos y ya tanto tiempo juntos, pues se hace una amistad, o a lo mejor no una amistad muy fuerte, pero sí un compañerismo ya de tanto que lo has visto durante años. Así entre alumnos no, en universidad no, en los maestros lo he visto un poco y se me ha contado un poco. Y a mí no me ha tocado vivir experiencias así, pero me han contado también que pues a veces el mundo de la investigación, pues al fin y al cabo somos personas y hay personas que te quieren, digamos, hacer una mala jugada en todos lados y por querer sobresalir o que les vaya mejor que a ti, pues son capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Pero Sí. todavía no me toca que me suceda. Claro, yo lo comentaba a nivel más de profesorado, en este Ujú. aspecto por parte de compañeros no, hacemos mucha piña, yo siempre lo digo, yo intento ser mejor que yo y me alegro un montón cuando a mis compañeros les va bien, porque son mis Ujú. amigos y yo los quiero un montón y quiero que les vaya bien. A mí lo que no me ha gustado es verlo por parte de profesores. Te crea una cierta toxicidad e incluso es esto, he vivido y he vivido situaciones que creo que incluso se faltaba el respeto de las personas, de reírse Ujú. de una persona hecho mal y lo enseño en la clase y digo, no de forma constructiva y decir, mira, esta persona ha hecho esto mal, ¿por qué está Ujú. mal? Vamos a corregirlo y vamos a hacerlo bien. No, ridiculizando a la persona que ha hecho un error o cosas de este tipo, que dices, así no aprende nadie. Tú lo que tienes que hacer es enseñar los errores para que los demás no los cometan y enseñar que está mal. Si te ríes de esa persona, ¿qué ganas? Exacto. Eso, fíjate que también lo he visto pues en las clases. A un alumno se anima a hacer una pregunta y el maestro pues ya lo ve muy fácil y realmente cree que pues no tienes la capacidad de entender el tema y yo creo que ya se le olvida un poco que en algún momento también pasó por eso. Algo que me ha pasado a mí, que me ha decepcionado de la carrera, por decir algo, es que, y seguramente también te lo has topado, que hay maestros que simplemente a lo mejor sí son buenos doctores, son buenos investigadores, pero no le dan la importancia necesaria a su clase y no está preparada. O sea, van con el libro y escriben en el pizarrón y pues no te queda más que aprender la materia por tu cuenta. Y eso te ayuda en el sentido de empezar a ser autodidacta porque es algo súper importante, pero no es lo ideal que sea cuando te tienen que dar una clase, ¿no? Es tu maestro, tiene que preparar las cosas y en ese sentido, pues sí ha pasado un par de veces y es algo que me ha decepcionado. Como tú dices, no es siempre. Y es más, yo diría que en mi caso, en la mayoría de las veces está preparada. Hay pocos casos en los que digo, wow, de verdad, esta clase está tan bien preparada, el maestro tiene tanta Sí. vocación y se te queda tanto de esa clase. O sea, me hace ver las cosas malas como menos frecuentes, ¿sabes? Pero sí Sí, sucede. sí, entiendo perfectamente. De hecho, quería hacer un pequeño inciso en el tema. Hay un problema, yo creo, en el sistema educativo superior y es que al final todas las personas que consiguen llegar a docencia se les exige unos mínimos, o sea, solo para llegar a la plaza, mantener un número de publicaciones, un cierto número de actividad que a veces es incluso inabarcable y quizás es cierto que hay algunas personas que les gustaría quizás dedicarse más a la docencia y por el tipo de requisitos realmente no pueden, pero sí que hay un pequeño perfil de personas, estos pocos que dices tú, que al final como que no entienden que están trabajando, o sea, se podría decir que su trabajo tiene dos partes, la docencia y la investigación. Y para ellos solo ven la investigación y la docencia es como, bueno, me obligan a estar aquí, bueno, voy a leerme este libro. Ah, me he dejado el libro, bueno, no sé. Ahí, o sea, hay algunos casos, por suerte, obviamente no son la mayoría, pero sí que me he encontrado casos de profesores que no saben qué temario van a dar o que empiecen a dar la clase del día anterior, dicen, ah, esto ya lo he dado, bueno, pues voy a copiar la página, pero de coger el libro y copiarlo en la pizarra, de ni explicar, solo
que yo puedo coger el libro en la biblioteca y leérmelo y aprender incluso más, porque al final estoy copiándolo, preocupándome de copiarlo, de esa persona que también lo está copiando. No hay, porque la gracia de ir a clase al final es que te expliquen cosas, porque un libro al final te lo puedes comprar, puedes ir a la biblioteca y te lo puedes estudiar en tu casa. Si tú te apuntas a un grado es para que tengas esta persona que es experta en el campo y que te ayude a entender, porque al final sí puedes estudiártelo por tu propia cuenta, pero eso va a ser el triple de complicado. Y yo quería hacer un último comentario antes de pasar a la siguiente pregunta respecto a lo que habías comentado de que a veces sucede que algún maestro podría ridiculizar a un alumno por alguna pregunta. Pues no vivas con miedo de hacer una pregunta en clase. Si te llega a pasar que se te resbale, no sucede nada, no se acaba el mundo, no le des importancia, pues. No le des importancia y que no dejes que una situación, una experiencia así te quite las ganas de estudiar física o que te haga salirte de esa clase, pues es parte de la vida. Se me ha dicho a mí, o sea, a mí me ha pasado, he visto compañeros que les han dicho pues que no servían, yo que sé, una compañera mía, un profesor le dijo en primero que dejara la física, que no servía, y ahora está haciendo un doctorado. Claro que servía. Las críticas constructivas te las tienes que guardar. Todo lo que sea malo ya a nivel personal, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Que es muy fácil decirlo porque Sí, nos ha pasado y es complicado, con el pero tiempo, sí se puede. creo que uno se va curtiendo, ¿eh? Al final es como aprendes a relativizar y a poner un poco una barrera y decir, vale, hay que saber dónde está el criterio. Si una persona simplemente me dice esto es una porquería y no es capaz, o sea, yo siempre tengo un filtro muy grande para esto y es, esta persona me está criticando, ¿es capaz de decirme de forma razonada y con respeto qué es lo que estoy haciendo mal? Sí, vale, esto me lo quedo y lo intento mejorar. ¿Que no es capaz de razonarme el por qué esto es una porquería? Su crítica no tiene sentido. Y pues cada quien va a ir, digamos, formando este tipo de criterio con el tiempo, ¿no? No es algo que tienes que saber ya nada más por habernos escuchado. Te va a tocar y vas a tener que ir aprendiendo. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta. Si pudieras dar un consejo, bueno, si quieres varios, pero la pregunta es así. ¿Algún consejo en general para los que quieren estudiar física? Uno que tú digas, me hubiera encantado que me lo dijeran. A ver, es que hay como muchos, estoy pensando algo que no sea el tópico de es muy difícil y tal. Yo lo que diría es que trataran de ser persistentes. No, en física no se trata de estudiar como 20 horas el día antes del examen final. Física es una carrera de fondo en el que hay que ir aprendiendo poco a poco. Es muy importante que uno vaya siguiendo el hilo, que vaya trabajando día a día y que no se pegue a tracones de estudiar como un loco. Eso tampoco funciona, sino tratar de entender las cosas, no de memorizar como un loro fórmulas. Eso tampoco sirve. Hay como la concepción de voy a aprender física, voy a saber 200 fórmulas. ¿Eso para qué? Si me las puedo apuntar o las puedo buscar en Google. Sino tratar de aprender en lugar de tratar de aprender a memorizar y de hacer como maratones de estudios, sino que sea un proceso continuo desde el día 1 que empieza la asignatura hasta el día del examen. Porque entonces acabarás la asignatura, pasarán los años y vale, no te acordarás de todo, pero tendrás las nociones que te tienes que llevar de allí. Si te pegas el atracón de estudiar como un loco, es que al final no aprendes nada, solo memorizas y al final la memoria se va. Sí, creo que es muy importante como entender que es un proceso muy diferente, porque claro, tú vienes del colegio, yo no sé cómo funciona allí el instituto, pero el nivel es muy diferente. La mayoría de gente que va a física, cuando está en el colegio, estudia para los exámenes justo antes, como los días antes del examen y le va súper bien. Si tratas de hacer eso en la universidad, no funciona. No conozco a nadie que le funcione eso. O sea, no sé. Sí, aquí también sucede eso, o sea, es un salto muy grande de la preparatoria a la universidad. A todos nos cuesta acostumbrarnos porque aquí en México y como me tocó a mí en la preparatoria que viene siendo el bachillerato, todo era muy relajado. Yo pues sí hacía tarea, de repente estudiaba, pero pues salía el fin de semana, nunca estaba estresado por entregar un trabajo. Se acababa la clase y de mi cabeza salía a la escuela el resto del día. Y ya una vez que empiezas una carrera es muy distinto. Es muy distinto porque la dificultad aumenta, tienes más trabajo y tú por también tu madurez y porque sabes que es más importante, pues te preocupa más y el nivel de estrés aumenta y bueno, pues un chorro de cosas.
como Sí. tú dices, yo creo que algo que ayuda mucho es ser constante en estudio un poquito hoy, estudio un poquito mañana y no dejarlo todo para el final porque a lo mejor lo puedes lograr, pero se te olvida rápido y no aprendes como deberías de aprender. Entonces, formar buenos hábitos de estudio yo creo que es algo que te va a sacar de muchos problemas esos 4 o 5 años que estés estudiando. Totalmente. Además, te va a ayudar a mantener los nervios a flote. Como tú decías, claro, Ujú. llegas a la universidad, quieres sacar buenas notas, quieres hacerlo bien. Si vas poco a poco, es normal que estés nervioso. O sea, yo soy la... Es una cosa que me ha pasado en la carrera y que me ha pasado factura. Me ponía muy nerviosa en los exámenes, siempre como tenía miedo de que lo voy a hacer mal, no sé qué. Y una de las cosas que me ha ayudado es como ir muy poco a poco porque es como, vale, es un día más. Al final lo tienes que pensar así. Y como más lento sea el proceso, aunque estés súper nervioso, de alguna forma al final tu cerebro consigue como ponerse en marcha. Si has realizado un estudio de estos que digo yo, intensivo muerte, de estoy 2 días como casi sin dormir y me lo estudio todo y hago 100 problemas en un día, es que tu cerebro va a decir, no, estás fastidiado, te vas a la siguiente convocatoria, vamos, seguro. O Exacto. sea, Sí. Y todos lo hemos hecho, porque a sí. veces aunque intentes ser organizado o prepararte con tiempo, a veces hay tantas cosas que hacer que no puedes evitar dejar algo para el final. No, no, Y es sí, normal sí, o también. sea, a veces tú te Ujú. organizas y no lo consigues, pero claro, yo es lo que trato de pensar. Yo me he organizado y no he conseguido esto, pero tú imagínate cómo hubiera sido si realmente no lo hubiera intentado, o sea, ya imposible. Bueno, ahora viene algo muy importante, bueno, interesante del video, que de hecho, no me acuerdo si yo lo iba a poner al inicio o no, pero tú me lo comentaste, Sí. y eso es lo de ahí más o menos comparar así rápidamente nuestros planes de estudio, cómo es en España, cómo es en México, aunque sí puede ser, digamos, no es algo muy general porque pues nada más tenemos la experiencia de una sola universidad, una de México y una de España. No sé qué te parece si abrimos ahí el plan de estudios y platicamos un poquito de las diferencias. Vale, no sé si has visto mi plan de estudios, pero física se divide en dos ramas. Sí, Cuando tú haces primero y segundo, todo el mundo lo hace igual y luego puedes escoger entre física aplicada o física fundamental. Física aplicada, pues física aplicada y mucha parte de laboratorio. Física fundamental vendría a ser un poco la física teórica, digamos. se ve muy marcado porque, bueno, como lo estoy viendo ahorita, como tú dices, el primer y segundo año todo está establecido, de parte por Sí, parte, y luego la segunda mitad nada más tienen una clase que todos llevan cada semestre y sí, todo lo demás es como tú lo quieras escoger. sí. O sea, claro, tú escoges la mención, entonces la mención te dice qué asignaturas tienes que hacer cada semestre. Aparte de ello, pues tienes 30 créditos que sí que tú te los coges. De hecho, puedes hacer como un grado mixto, entre comillas, cogiendo asignaturas de la otra mención e incluso, si coges los 30 créditos de la Facultad de Matemáticas, puedes cursar lo que se llama el minor en matemáticas, que es como si Ujú, tuvieras un doble, cuando no existía el doble grado, pues esto era ujú, como el equivalente europeo, como una segunda licenciatura, no sé exactamente ujú, cómo decirlo, pero que puede escoger asignaturas de la carrera de matemáticas de la otra universidad. El ujú. problema es que no está en el mismo edificio, de hecho, o sea, tienes que coger el metro, irte a otro sitio, y hay mucha gente que al final no lo hace porque se encontraba que no podía comer, literalmente, o sea, se subía al metro y tenía que estar ya en la otra clase y cosas así, o sea, un poco complicado, pero sí, es como que hay dos grandes partes. Claro, esto es porque es una universidad muy grande. Yo cuando estuve en La Laguna, que era como tú, en cuarto eran como 20, pues Ujú. allí era como más fijado. Sí que tenías tus optativas, pero al final durante toda la carrera como que más o menos todo el mundo hacía lo mismo. Luego, pues tú escogías las optativas. Eso es una gran diferencia, creo yo. No sé si más o menos así es en España, que la primera parte, la primera mitad de la carrera es todos igual y luego la otra mitad Mm, hay mucha libertad. sí, no. Yo te digo, mi universidad es muy grande, o sea, Ujú, no es lo mismo comparar, por ejemplo, pues la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid, que son universidades con facultades de física muy grandes, que comparar pues universidades más pequeñas. Claro, ujú.
cuanta más gente haya, más opción puedes dar. Me refiero, si tienes pocos investigadores, no puedes decirle, oye, dale una asignatura a un alumno, porque no funciona. Creo que en nuestro caso, o sea, sí que creo que en Madrid puede ser que funcione parecido, pero en universidades más pequeñas no se da el caso. Es simplemente por cuestión de logística. No es que haya el hecho de decir, no, es que no queremos que tú hagas esto, queramos esto, lo otro, sino cada universidad también es más fuerte en un tema y en lo que hay más investigación, pues se oferta más. Por ejemplo, la Autónoma de Barcelona, pues es mucho más buena en parte de laboratorios y de aplicada que nuestra universidad. En nuestra universidad hay mucha más gente en física teórica que en física aplicada. De hecho, si tú miras cuánta gente se matricula, han llegado a abrir 2 grupos en fundamental y uno en aplicada, porque no cabía, o sea, no se cabía en la clase y claro, tenías que dar, o sea, tú no puedes decirle a alguien, no, ahora no te matriculas porque se han llenado las plazas. Depende un poco de la universidad, pero creo que es logística. Me refiero, si tú en lugar de ser 20 fuerais 100 en cuarto, pues habría más opciones. Pero ¿qué vas a decir? Una optativa para Edgar, otra para... No hay dinero, no se puede hacer. Oye, bueno, entonces si habláramos nada más de tu universidad y de la mía, la gran diferencia es que yo no, para empezar, yo no tengo tantas optativas, esa es una, y la segunda mitad de mi carrera, porque también ambas duran 4 años, la segunda mitad yo la tengo, pues tú lo viste, está casi fijo. O sea, Sí. tengo a lo mucho 2 optativas por semestre y no sé cuántas opciones tienes tú de escoger, pero yo tengo a lo mucho, que te digo, como tengo que escoger 2 y en total hay 4 opciones. Entonces no hay tanta variedad. Y mis optativas, tú me cuentas que es más o menos física fundamental y física aplicada. Aquí yo te puedo decir que igual es más específico porque aquí mis optativas son o de astronomía o de nanotecnología, prácticamente. Y creo que por ahí hay una de óptica. Lo que veo aquí también es que los primeros semestres son 75% iguales. Sí, porque es lo que decías, son la base, o sea, esto tiene que ser igual sí o sí. No tendría mucho sentido que te pusieran, yo qué sé, cuántica en primero. No, es que no lo podrías hacer. Ajá, no lo podrías hacer. Así a simple vista, una diferencia que veo, pero no sé si esté en las optativas, es una clase de matemáticas que se llama, bueno, aquí le decimos variable compleja, pero a lo mejor Sí, ustedes lo ven en métodos. Lo damos en métodos matemáticos para la física 1, es básicamente variable, o sea, ahí la asignatura tiene 2 partes, la primera, que es 1/3 de la asignatura, es probabilidad y luego es variable compleja, básicamente. O sea, hay 6 asignaturas de matemáticas, hay cálculo de una variable y álgebra en primer semestre, luego tienes ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial y cálculo de más de una variable, luego hay métodos 1 y métodos 2. Métodos 2 se resuelven ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y haces transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, pero supongo que es un temario como muy común, que seguramente tú también has estudiado en alguna asignatura parecida. Sí, de hecho ahorita bueno, yo llevé métodos 1 el semestre pasado y igual, o sea, nosotros tenemos esa clase de variable compleja y luego ya en métodos 1 empezamos con integración en la variable compleja, que es todo el teorema del residuo. El teorema de residuos, sí. Todas esas cosas, integrales de contorno, que es un dolor de cabeza, pero bueno, se ve como en un mes. Madre mía, me costó aprobar métodos 1. Las integrales esas, el teorema de Laurent y todo eso. Yo suspendí esa asignatura, de hecho, y aprobé con un 5. O sea, un 5 es lo mínimo, ¿vale? O sea, no sé con cuánto se aprueba, pero un 5, o sea, si sacas un 4,9 estás suspendido. Yo aprobé con un 5, porque al final como que hacían campana de Gauss, porque es tan difícil. Para mí eso fue como una de las cruces de la carrera, eso y fundamentos de electromagnetismo y electromagnetismo, porque había un examen tipo test, o sea, sabía hacer los problemas, pero había un tipo test, que eran frases de esas que te dicen, no siempre es verdad, que a veces es cierto que era más difícil entender lo que te preguntaban casi que las preguntas, y todo el mundo suspendía por culpa del test. Para mí esas asignaturas fueron como lo peor, porque, o sea, las suspendí las 3, o sea, las tuve que volver a hacer las 3. Obviamente las acabé aprobando, pero me costaron. Por eso digo, yo he sacado muy buenas notas en algunas asignaturas, pero también he sacado notas muy malas en otras. Y no pasa nada, es normal, nadie es perfecto.
De hecho, esa clase de métodos uno muy difícil. O sea, vi, como te digo, esa parte de integrales de contorno y la variable compleja. Gran parte del curso fue series de Fourier, transformación de Laplace, transformación de Fourier, un poquito de funciones de Green Mm, y la función delta. sí. Pero lo bueno es que yo en ese curso no tuve exámenes, todo fue tareas y trabajos. Entonces, por eso no, yo creo que hubiera sido muy complicado aprobar los exámenes porque, pues sí puedes entenderle al tema, pero a veces hay unos problemas que, híjole, o sea, ocupas ayuda o no sé, llega a ser muy complicado de repente. Sí, sí, o sea, yo tengo el recuerdo de mi primer examen de métodos uno, de estar en el examen, nos pusieron una integral bastante complicada. Tenía la integral hecha de 4 formas diferentes, ninguna de ellas estaba bien y estaba yo mirándome, o sea, estaba a punto de entregar, mirándome los papeles pensando, ¿y qué narices entrego ahora? Me la miraba y pensaba, es que está todo Sí. mal. ¿Sabes? Esa sensación de decir, madre mía, qué desastre, está todo mal, lo he intentado de 4 formas, ninguna da bien, en plan, no. Por eso sí es difícil. Pero son cosas que son, o sea, no es necesario que sepas hacerlo todo perfecto, pero estos conceptos se usan un montón en física teórica. Y parece una Sí. tontería, pero es que si no sabes hacer estas integrales, o al menos no sabes su base, porque al final, pues tienes libros, tienes internet, no vas a hacer las cosas en condición de examen. Pero si no sabes el procedimiento y te lees un libro y te dicen, hacemos esta integral, tú dices, ¿y esto de dónde sale? Para esto tienes que hacer las asignaturas. Sí, pasa muy seguido en los libros de texto para los que apenas van a empezar. Acostúmbrense a, y esto se ve en una clase de métodos matemáticos, o esto es trivial, o Sí, para esto esto es ve trivial. al apéndice, o esta integral es muy sencilla, no la vamos a ver aquí, pero el resultado es tal. Y es frustrante, pero pues sí, o sea, te llegas a acostumbrar y ya a lo mejor no habías visto ese procedimiento cuando lo leíste, pero luego lo ves y dices, ah, ok, no estaba tan sacado de Sí. la manga, sí, hay una manera de ver que así era. Hay la típica frase del libro que dice, the proof is left to the, as an exercise to the reader. Es la mítica frase que Sí, dices, ¡oh! sí. Y también pasa en las clases de física que el maestro dice, no, yo no me voy a tomar tiempo en los detalles de matemáticas, se lo dejo como ejercicio. Como ejercicio, Y, lo hago como ejercicio. Esa es la típica frase. oye, y en estas optativas que tú tienes, ¿llevas más clases de métodos matemáticos? Hay una, yo no la hice porque no, Ujú. o sea, no podía hacer ya más asignaturas, como me fui fuera, pues ya no cuadraba, que es Ajá. métodos matemáticos avanzados, que hacen teoría de distribuciones a nivel ya más avanzado, funciones de Green también a nivel más avanzado. Estoy pensando, no sé exactamente el temario que hacen, es una asignatura muy dura, pero que mucha parte se basa en entregar ejercicios, o sea, el examen es casi igual que los ejercicios porque llegas como a un nivel de dificultad tan alto que es como no Ujú. vas a hacer un examen de 10 horas tampoco. Está muy bien la asignatura, lo único que yo no la cursé porque no me cuadraban las asignaturas, pero sí, se puede hacer esto y aparte pues las de matemáticas de la Facultad de Ujú. Matemáticas. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy igual. Yo también nomás tengo 3 clases de métodos y la tercera es optativa, pero algo que sí noto es que tú llevas la primera en el primer semestre del segundo año y yo mi primera clase de métodos la llevo hasta quinto semestre y no la puedo llevar antes. Ya, yeah. Entonces, eso me hace pensar que para ustedes es un poquito más, a lo mejor es más complicado al principio la parte de matemáticas porque es como que todo así muy rápido, todo de golpe. Sí, ¿Es sí, así? o sea, para mucha gente el primer semestre de segundo, el que sería el tercer semestre, es muy duro porque te encuentras asignaturas troncales, tienes los laboratorios de las troncales y tienes métodos uno y por mucho que hayas dado las 4 asignaturas de matemáticas de primero, es otro Ujú. estilo, digamos, es un nivel de dificultad muy alto y es lo que digo, hay mucha gente que suspende y que acaba probando por campana de Gauss por lo justo. La verdad es que para mí fue de las asignaturas más complicadas de la carrera por complejidad y porque sí se da como muy rápido y muy pronto, pero claro, como que intentan poner esto al principio, que es como todo el mundo igual, y como luego hay la separación, pues es como que primero haces todo esto, que es como común, y luego pues pasas a hacer lo optativo. Claro, tiene que estar antes de cuánticas sí o sí, por ejemplo, porque si no has dado las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, no puedes hacer
cuántica, básicamente. Tampoco Sí. podrías hacer atómica, ni nuclear, ni nada de esto. Entonces es como, primero te doy las bases y las herramientas, luego te especializo. Es un Sí. poco esta la idea. Y me imagino que también entonces en las optativas ven lo de mecánica clásica o física teórica, que es lo del Sí, lagrangiano. el formulismo de la física teórica se da en mecánica teórica, o sea, en primero tienes fundamentos de mecánica y en segundo tienes mecánica como tal, pero Ujú. la formulación más a fondo, la formulación lagrangiana y todo esto, sí que se introduce en segundo, pero se da más a fondo de forma teórica en mecánica teórica, que está Ujú. dentro de las asignaturas de fundamental. Los de Ok. aplicada no lo hacen. O sea, haces una introducción en segundo, pero a nivel como más teórico de aprenderte las demostraciones, el teorema de Noether y todo esto, se hace más en mecánica teórica. Y en esas clases de física fundamental está la de, no sé, algo parecido a física del estado sólido, Sí, mecánica cuántica relativista. sí, altas energías es Ujú. una optativa, o sea, no todo el mundo de fundamental la tiene que hacer, o sea, es optativo. Ujú. Estado sólido es obligatorio para todo el mundo, hagas teórico fundamental. No sé exactamente cómo funciona la UB porque yo la hice en Canarias, estado sólido. Es interesante, la verdad, es una rama de la física que yo no, o sea, no sabía ni que existía, como quien dice. Es algo como, claro, tú antes de entrar a física conoces cuántica, conoces cosmología, y estado sólido fue como, en plan, no tenía como ni idea de nada, pero estuvo bien. En Canarias fue muy fácil, la verdad, o sea, teníamos una profesora que era un amor y me fue muy bien, pero por lo que parece en la UB también está bastante bien. Entonces, yo creo que es súper parecido, ¿no? ¿Qué No, dirías tú? no, claro, es que si tú lo piensas, yo siempre lo digo, se nota mucho, también te voy a decir, y esto a lo mejor, uy, no, mi universidad en este aspecto a nivel teórico da una formación con nivel muy alto. Me ha pasado porque, claro, yo me he encontrado con gente de diferentes universidades de España al estar de intercambio y tal, y ver que la gente de allí a nivel teórico y de matemáticas tiene nivel más bajo que tú y que tiene notas mucho más buenas. O sea, esto pasa, que en las universidades, sobre todo de Madrid y de Barcelona, a nivel teórico hay formación muy buena. Hay otras universidades que también, obviamente, pero sí que es cierto que se nota que hay universidades que dan formación más fuerte quizás en temas de laboratorio o temas de física aplicada y hay algunas universidades, sobre todo porque depende de los grupos de investigación, que te dan formación más fuerte en teórica. Y se nota cuando tú haces ciertos estudios más adelante y ves y dices, oh, esta persona no ha hecho esto o esta no ha hecho lo otro. Pero claro, es que al Ujú. final los recursos no son infinitos. Entonces tú también, y es una cosa que veo muy importante, si se tiene la opción, cuando uno escoge dónde estudiar, tiene que ver qué prefiere hacer. Porque si yo, por ejemplo, alguien me escribe y me dice, quiero ser físico aplicado, yo le diría, no vayas a la UB, vete a la autónoma. Pero si alguien me dice, quiero hacer astro, yo diría, vente a la mía. ¿Sabes qué quiero decir? Ujú. Bueno, depende de qué grupos de investigación haya. Sí, en mi caso, si ahí me dijeran, no sé, quiero estudiar física, pero me gusta mucho la nanotecnología, pues la mía es muy buena opción. La verdad, tenemos muchas optativas, muchos maestros hacen eso en posgrado y son muy abiertos a que vayas a ayudarles si te interesa, etcétera. Y en Astro siento que también es buena, pero diría que destaca más en lo aplicado, en nanotecnología. Pero bueno, los links del plan de estudio van a estar en la descripción ya para continuar con la entrevista. Mira, la siguiente pregunta es, de toda la carrera, ¿cuál fue bueno, a lo mejor ya nos dijiste, ¿cuál fue la materia más difícil? La clase con la que más batallaste. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, lo he dicho, lo vuelvo a decir. Para mí, Métodos 1 fue la asignatura más difícil. También lo fueron Fundamentos para el electromagnetismo y electromagnetismo, pero a nivel conceptual, Métodos matemáticos para la física 1. Acá, variable compleja, totalmente. Sí, yo también diría eso, variable compleja y en general métodos matemáticos me gusta, pero lo sufro. Es una relación complicada ahí Sí, eh, la que entiendo. tengo con esas clases. Pero, ok, bueno, yo creo que sí, sería una respuesta muy normal de Sí. si le haces esta pregunta a cualquier físico. Y ya vamos a acabar con esta parte de la entrevista. La última pregunta es, y más o menos vamos a abrir otro tema en el que nos podemos quedar platicando un rato, es ¿qué trabajos hay en España para un físico? Y yo sé que esta pregunta es súper general porque un físico puede hacer un chorro de cosas desde programar, desde hacer análisis estadísticos,
dedicarse a la academia, investigación, demás. ¿Qué tipos de trabajos hay en España para personas que no quieren hacer un máster, que no quieren hacer un doctorado, que nada más quieren tener la licenciatura, el grado y quieren ir a la industria? ¿Con qué se pueden topar? Para estas personas, la verdad es que tengo una buena noticia. Creo que los físicos están bien valorados en España y el problema más grave que hay a nivel de físico graduado es que no hay becas para investigar, hay muy pocas. Entonces, si uno quiere tirar por la vía no académica, en este aspecto está de suerte. El perfil físico en general está muy valorado por las empresas, ya que adquieres unas capacidades de razonamiento y de resolver problemas que muchas empresas, sobre todo pues macroempresas, empresas bancarias, pero no solo esto, es que hay muchos tipos de empresas que buscan este perfil. Entonces, yo te puedo decir, por la gente que conozco, de que están trabajando y tal, yo tengo muchos amigos que están trabajando en consultoría, en data science, y la verdad es que en España tampoco te vas a hacer rico. Bueno, hay gente que sí, pero quizás ya tendrías que tener máster y doctorado, quizás como para tener puestos como de directivo y tal. Pero en general, toda la gente que se gradúa en física como consultor, como programador, junior o cualquier tipo de estas posiciones, creo que está bastante bien valorado y sí que es cierto que no es un trabajo apasionante, pero hay poco paro en este aspecto. O sea, si tú realmente dices quiero trabajar, hay muchas de empresas de estas, sobre todo en Barcelona y en Madrid, de consultoría y bueno, también empresas de bancos que buscan pues mucho este perfil de persona que sabe resolver problemas. Uh-huh. Si no te gusta tanto el mundo como empresarial o económico y buscas algo que sea más científico, pero que no sea academia, siempre puedes trabajar como en empresas de geología o, por ejemplo, en el servicio meteorológico. Parece una tontería, pero hay mucha gente programando para los servicios pues, del tiempo y cosas así. Sin otra opción es opositar para alguna posición de físico que al final eres funcionario, trabajas para el Estado, no estás en la academia como tal, pero no dejas de hacer ciencia. Hay miles de perfiles, la verdad, o sea, la gracia de hacer física es que al final puedes trabajar de muchas cosas. No solo, claro, la gente estudia física para investigar, pero aparte de eso se pueden hacer muchas cosas. También se puede ser profesor de instituto, al final, es otra salida como común. Pero es que casi todo, porque como es un perfil muy resolutivo, a las empresas les gusta. Quizás el punto malo es que hay que saber venderse y demostrar que tienes dones de gentes, porque las empresas ven a los físicos como personas que no saben trabajar, o sea, sí que saben trabajar en equipo, pero que no tienen mucho don de gentes, que no saben comunicarse y tal. Entonces, si tú sabes venderte bien y ven la empresa que tú tienes esto, aunque seas físico, ya tienes mucho ganado. Aquí se da mucho que un físico que no quiere continuar con estudios de maestría o doctorado, que pues es completamente normal, ¿no? Se va luego a una industria, a un trabajo de ingeniero y pues lo puede tomar y lo aceptan y le va bien. ¿Allá también sucede? Como ingeniero, bueno, no conozco a nadie, pero realmente sí, depende del ámbito, pero sobre todo en el mundo de ingeniería informática y informática contratan a mucha gente de física porque los informáticos saben mucho de parte de hardware y de programación dura, entre comillas, de solo programar. Los físicos sabemos mucho de resolución de problemas. Entonces es como que el problem solving vende mucho. Y entonces sí, claro, como ingeniero, por ejemplo, de caminos, por decir algo, pues sería más complicado, pero sí que, por ejemplo, simulaciones de fluidos se podrían hacer perfectamente. Es tratar de buscar tu perfil. Obviamente no vas a poder construir una casa porque necesitarías un título que te acreditara para poder construir una casa. Pero para hacer simulaciones o para otras cosas, totalmente. Sí, esta pregunta es complicada porque la respuesta se puede dar de tantas maneras diferentes. Hasta parece difícil de creer y a lo mejor la respuesta también puede parecer sesgada porque nosotros estudiamos física, pero es la realidad. O sea, la carrera ves muchas matemáticas, ves muchas físicas, ves muchas maneras de aplicarlo y también ves programación, entonces tienes como un poco de todo, lo cual te permite adaptarte. Siento que somos muy versátiles. Exacto. A diferentes tipos de trabajo. Es algo que no he visto con otras carreras, tal vez con matemáticas también suceda mucho.
Sí, y con ingeniería probablemente, pero creo que física es con la que más he visto que pues te lo puedes topar en todos lados, ¿no? Haciendo cosas de biología, sí, haciendo cosas de medicina, haciendo cosas así súper locas. O sea, hace no mucho me enteré que existe algo llamado la sociofísica, la sí, econofísica, y es son muy cosas que interesante. no te imaginas para nada. No sé, ¿qué área a ti te ha sorprendido más? O sea, que te has topado un físico, que un físico puede hacer eso. Es que ahora mismo la física es multidisciplinar totalmente, entonces la gracia de la ciencia, sobre todo a nivel actual, es que hay grupos de investigación de cosas, es lo que decías, que parecerían que un físico no tiene nada que ver y está ahí metido, no sé, por ejemplo, gente trabajando en bolsa que utilizan modelos de predicción basados en condensados de Bose-Einstein para tema de inversiones, calcular los riesgos cuando tú haces una inversión, se basan en modelos modificados de condensados de Bose-Einstein. Y yo me quedé, digo, ostras, ¿en serio? Pues no sé, esto por ejemplo, luego tengo una amiga, una de mis mejores amigas de la carrera, está trabajando en un centro de computación que, bueno, ahora están trabajando mucho con la investigación del tema del coronavirus. Claro, ahora como es un supercomputador, ahí se hacen muchas simulaciones y tal. Y esta chica, por ejemplo, está trabajando de programadora en un grupo que diseñan fármacos. Y claro, ella ha estudiado física, nunca ha hecho biología en su vida, pero claro, ella programa, hay un biólogo que le explica lo que quiere, o sea, le dan como los conocimientos que ella no tiene y dice, tienes que hacer esto. Ella, entre comillas, no sabe biología, ella lo que hace es programar lo que le dicen, entre comillas, y entender qué sucede. Pero claro, ya no es bióloga. Claro, llama mucho la atención el poder trabajar con ramas de la ciencia tan diferentes y poderlas como juntar y al final hacer como un equipo. Quizás otras disciplinas no lo pueden hacer porque no tienen la capacidad de, sí, de ser tan adaptable. Ya era la última pregunta, pero creo que estaría bien tocarlo antes de pasar a la siguiente parte. ¿Mm? Y aquí ambos podemos dar respuestas muy distintas porque el tema es cuánto cuesta estudiar física. Uf, Eh, Creo que es complicado vale, que, mira, si quieres yo empiezo. sí, sí. En México, no puedo hablar por todas las universidades, pero de la mía va a ser más caro cuando entras. Más que nada por la inscripción, por el examen de ingreso, por diferentes trámites que te piden. Creo que ahí sería, a lo mejor, a lo mucho, para física te podrías gastar, qué sé yo, unos, a lo mucho, y creo que estoy exagerando, 9,000 pesos, que esos son como $500, pero ya semestre por semestre, no más de 4,000 pesos mexicanos, que serían como $200. Ya si tú quieres, bueno, y eso es porque tienes todos los libros ahí en la biblioteca, no ocupas comprarlos y demás, el transporte también es muy barato, bueno, entre comillas, pero pues sí, al final de cuentas no es mucho. Y obviamente depende de qué tan lejos vivas, si tienes que rentar o no un lugar donde quedarte. Pero si hablamos nada más de los estudios, eso es más o menos en Nuevo León. Se me hace, si lo comparas con universidades privadas, pues la verdad es que no es nada. Bueno, Pero no claro. sé cómo sea en España. A ver, te cuento. En España no todas las universidades públicas valen igual. Hay un precio que vendría a ser el precio por crédito. O sea, en Europa, yo no sé si esto está implementado en México, hay un sistema unificado de créditos. Entonces, tú cuando terminas los estudios de grado tienes 240 créditos que corresponden como a las horas lectivas o de trabajo y tal. Y ahora este sistema está unificado en Europa. Entonces, según la región donde vivas de España, pagas más o pagas menos. Como puedes imaginar, en Cataluña y en Madrid se paga más. Entonces, cada año vale lo mismo a no ser que suspendas. Si suspendes tienes que pagar penalización y se Ujú. nota. Física al año cuesta alrededor de 2.500 euros, más o menos. Depende, ahora creo que han bajado el precio del crédito con el tema del coronavirus y tal. No hay claro, como has dicho allí, tú has pagado un examen de ingreso. En España, para acceder a la universidad, tú haces un examen que se llama selectividad, que todo el mundo hace igual, escoges una serie de materias y entonces cada universidad te dice, para entrar en mi universidad tienes que hacer estas materias y va según demanda. Entonces hay una nota de corte, que es cuando se llenan las plazas y tú, si has sido mejor respecto a los demás entras, si no, no sé cómo funciona allí. Pero no es que hagas un examen por cada universidad, esto solo lo hacen las privadas. En las públicas hay como un examen unificado,
porque si no tendrías que hacer como un examen para cada universidad que aplicaras y sería un poco más complicado. Entonces es en bachiller, te dicen entras y entras a la universidad, pero pagas al Estado, no pagas a la universidad. Vendría a ser esto, pero claro, depende de la región donde vivas, porque por ejemplo, ya te digo, en Canarias era muchísimo más barato. Y luego, claro, depende mucho de dónde vivas y de si tienes que alquilar piso, residencia o lo que sea. Barcelona y Madrid son muy, muy caros. Estamos hablando de que un alquiler de un piso, o sea, si tú obviamente no vas a poder vivir solo porque no lo vas a poder pagar. Yo he estado en pisos compartidos, he estado en residencia, estuve en residencia durante 2 años, la segunda que estuve, que era como de la universidad, que se supone que es de las más baratas, que compartían habitación, estamos hablando de que vale casi 800 euros al mes la residencia, cuando en España el sueldo medio no pasa de 1.000 euros, o sea, es una barbaridad. Es muy caro estudiar fuera. Luego, claro, te vas a un piso y a lo mejor pues pagas 300, 400 euros al mes más gastos. Sigue siendo muchísimo dinero. Pero claro, no es lo mismo estar en Barcelona y en Madrid que estar en una ciudad más pequeña que no es tan cara. Pero tristemente la universidad en España es muy cara. Tú te vas a otros países como Alemania o otros sitios que es que no pagas universidad, solo pagas las tasas y las tasas te incluyen el transporte público y el seguro médico. Sí que es cierto que en España tenemos sanidad gratis, o sea, es una cosa que creo que es de las mejores cosas que hay en España. Me refiero, cuando veo en Estados Unidos que la gente, si no paga el seguro, no les atienden en el hospital, me parece una cosa surrealista. Pero estudiar es muy caro y ya ni te hablo de la maestría, o sea, porque el máster aún es más caro y no hay casi becas. Pero yo, si alguien de que te esté viendo quiere venir a estudiar a Europa, le diría que si tiene beca, que venga a España, porque realmente el nivel es muy alto, pero que si tiene que costear los gastos, le recomiendo que se vaya a otro país. En Alemania hay muchísimas becas y es más barato, objetivamente. Es que es una barbaridad. No debería ser así, es público, me refiero. Es que, claro. Sí, aquí algo que me faltó mencionar es que, por ejemplo, en mi caso, en mi universidad, tenemos una beca automática a los físicos si no repruebas nada el último semestre. Si todo lo pasaste y lo tienes bien, yo, por ejemplo, este semestre creo que pagué como 1,300 pesos, o sea, mucho menos. Y hay otras becas que puedes tener que yo no tengo, entonces creo que es accesible. Disfruten el meme.